política de cero COVID podrían afectar los mercados? Ya la semana pasada habíamos anticipado un poco sobre esta noticia, pues estaban empezando a vislumbrar los posibles temores respecto a un endurecimiento de las políticas de cero COVID en China. Y puede que te estés preguntando, ¿por qué esto es importante para el mercado? Por varias razones. En nuestro CDI News anterior te habíamos dado un adelanto. Sigue navegando por nuestro canal para que te enteres. Entre ellas tenemos que China es la fábrica del mundo, y el mundo necesita que a China le vaya bien económicamente. Ya habíamos visto también cómo en la factoría de Foxconn se habían dado los brotes iniciales de las manifestaciones y que esto tendría un impacto en la producción de iPhone 14, generando así que las acciones de Apple se desplomaron un 3% en la apertura del lunes 28 de noviembre. Esto también ha tenido un efecto directo en los precios del petróleo. Al inicio de la semana vimos cómo en la sesión del lunes cayeron más de un 3%, pues al tener China una menor expectativa de crecimiento, el mercado prevé que necesitará menos consumo de energía para ello, y esto ha representado un fuerte descenso en los precios de este commodity. Todo está interconectado. Ahora lo que más nos llama la atención es ver cómo, en medio de un país que se supone está prohibido protestar, la gente lo está haciendo y sin temor alguno, por el hartazgo hacia esta política, sobre todo en las personas jóvenes, pues son los que a menos les afecta el COVID en la salud, y además de ello, sus niveles de vacunación son altos. Esto devela el inconformismo no solamente contra esta política, sino contra el gobierno chino. Recordemos que China está en medio de un estallido de burbuja inmobiliaria, donde las personas no están pagando sus créditos y el desempleo en la población joven alcanzó un 19.6% en su último reporte, y es el mayor de todos los rangos de edad. Se estima que del país han salido aproximadamente $2.000 millones de empresas de tecnología que, asustadas por las políticas restrictivas del gobierno, simplemente no querían estar en ese mercado y a través de Macao han retirado su dinero o simplemente dejaron de invertir en el país, lo cual afecta directamente a la población joven. En resumen, la crisis inmobiliaria, el desempleo juvenil, alto crecimiento de la deuda, poca fiabilidad en las cifras de crecimiento y PIB, restricciones del gobierno, empresas yéndose del país y otros factores son un cóctel ideal para el cansancio, descontento e inconformidad de la población que, aunque no es generalizado, pues es muy difícil medir el rechazo hacia un gobierno en un país de 1.400 millones de personas. Se esperaba una dura represión por parte del gobierno ante estas protestas. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es que no se ha dado tal situación. La policía ha tomado más una postura de velar por la seguridad de las marchas que de reprimirlas. La pregunta en este contexto donde Xi Jinping está entrando a su tercer mandato altamente fortalecido es ¿por qué el gobierno ha reaccionado de esta manera? Y la respuesta parece indicar que el gobierno está cuidando más su imagen internacional, queriendo mostrarse más conciliador y no tan represor, para mostrar su unidad interna en la lucha por la unificación de Taiwán con la China continental. 2. Venta récord en el Black Friday. Paradójicamente, entre vientos de crisis, las cifras de consumo en las fechas de Black Friday rompieron un récord histórico en compras y alcanzaron los $9.120 millones, según lo publicado por Adobe. Las ventas en línea alcanzaron un crecimiento del 2.3% año con año, siendo así el componente de equipos electrónicos uno de los mayores contribuyentes, junto con los juguetes y los implementos para hacer ejercicio que también crecieron. Por productos, el mayor crecimiento lo experimentaron los teléfonos móviles, que alcanzaron un incremento del 44% contra el año pasado, también las consolas de videojuegos. Luego de las fuertes caídas en las compras del Día de Acción de Gracias derivadas, entre otras cosas, por el estimado decrecimiento del 20% anual de lo que costaba la cena de Acción de Gracias del año pasado contra lo que cuesta ahora. Es interesante ver cómo un día después se rompe récord en la cifra de consumo. Máxime en una sociedad endeudada como la norteamericana, esto nos muestra el cambio de la cultura de gasto más dada hacia los productos de tecnología. No olvides que uno de los fundamentos que nos enseña Henuk es reducir gastos, para poder tener mayor dinero para que puedas ahorrar, y ese dinero lo puedas invertir. Por eso nuestra invitación para estas fechas es que cuides tus gastos. Aunque este hecho también nos habla de la salud de la economía estadounidense que, aunque viene de la recesión técnica, con altos niveles de inflación e incrementos de precios, las cifras de desempleo han mostrado bastante fortaleza y ha sido uno de los pilares de la política económica del gobierno de Biden. Recordemos que la economía en general está basada en el gasto, en el consumo. De hecho, se estima que la economía norteamericana depende de un 60% del consumo. Es decir, que mientras haya gasto, es bueno para la economía. Los sectores que más se ven beneficiados son los de consumo discrecional, donde se encuentran empresas como Amazon, Nike, Home Depot,
En el club de inversionistas hablamos de reducir nuestros gastos, no gastar en cosas innecesarias y con ello tener mayor dinero para ahorrar e invertir a largo plazo. Esa es nuestra base de los 5 pasos de CDI. Aprende más aquí, elclubdeinversionistas.com/APM-registro. Regístrate ahora. 3. La esperada conferencia de Jerome Powell. Todos en el mercado estábamos esperando la conferencia de Jerome Powell, aunque a inicio de semana se vio el nerviosismo por sus declaraciones. De igual manera, el mercado estaba ansioso. ¿Y por qué era tan esperada esta conferencia? Ya la semana pasada lo adelantamos en nuestro CDI News, y es que los inversionistas están a la espera de un posible relajamiento o cambio de postura en la política restrictiva de la Fed, ya que luego de la leve reducción de la inflación, el mercado espera con ansias que la Fed deje de subir las tasas. Ya hemos hablado del impacto que esto tiene para la bolsa, y aunque Powell no anunció algún posible pivot en la alza de las tasas, solamente dijo que en diciembre podría incrementar menos de lo esperado. El mercado reaccionó fuertemente al alza, generando así que el S&P 500 haya tenido la tercera mejor sesión en lo que va del año, cerrando la jornada con un más 3.1% y cerrando el mes de noviembre con ganancias para el mercado. En Swing Trading Analysis, STA, ya habíamos hablado del comportamiento de los meses de octubre, noviembre y diciembre, en periodos de midterm y sus estadísticas. Si quieres ser parte de STA, entra acá, chup.mx. Sin embargo, según algunos analistas del mercado, no hay que tomar con premura estas alzas, ya que la perspectiva del año 2023, por lo menos en los primeros 6 meses del año, no son muy buenas. No por lo menos hasta que se vea una bajada considerable de la inflación, y el riesgo es que si la Fed relaja su política monetaria anticipadamente, podría la inflación salirse de control y suceder algo similar a la crisis de los años 1960, comentan. Por eso Powell ha sido enfático en que va a continuar con su lucha contra la inflación y que todo dependerá de cómo evolucionen las cifras. Recordemos que la Fed está luchando con la inflación más alta en décadas. Aunque los precios de los activos de riesgo han venido siendo castigados en este año, desde el mes de octubre alcanzamos bajos, y desde ahí se ha generado un rebote en rally del mercado bajista con un agresivo 16% de incremento. Ahora debemos ver si cambia el mercado de tendencia, lo cual dependerá de otros factores que explicamos en nuestros APM y PDT. También nos puedes seguir en Twitter como @somoscdi o @Genukchu. 4. Repercusiones de la pronta entrada en vigor de las sanciones contra el petróleo ruso. El próximo 5 de diciembre entrarían en vigor las sanciones contra el petróleo ruso. Esto en común acuerdo entre los 27 países de la Unión Europea, junto con Estados Unidos, Japón, Canadá y Reino Unido, lo cual implicaría la prohibición de la compra del crudo proveniente de este país, sumado a un posible límite de precio de compra fijado en $62 por barril. Sin embargo, Polonia, Estonia y Lituania se negaron, argumentando que es un valor muy alto. Otros actores claves son India y China, que están comprando el petróleo de Rusia con un generoso descuento, ante la ausencia de clientes derivados de las sanciones por la invasión a Ucrania, por lo cual este argumento tiene validez, ya que igual hoy en día está vendiendo su petróleo barato, por lo que estas restricciones podrían ser como un saludo a su bandera. Y en lo que a India respecta, ellos están dispuestos a comprar el petróleo de donde sea, argumenta su ministro de Energía Sridhar Singh Puri, sumado a que evidentemente se están viendo beneficiados. Por lo tanto, un riesgo es que estas sanciones no tengan un mayor efecto para la economía rusa, que al final es lo que se busca. Solamente el tiempo nos dirá qué tan efectivas serán para limitar el funcionamiento de la máquina de guerra de Putin, donde este año la lucha no solamente ha sido en el campo de guerra, sino también en el ámbito económico, ya que luego de las primeras sanciones por parte de Occidente, Rusia ha decidido empezar a vender su gas y petróleo en rublos y no en dólares. Esto último ha incrementado el precio de su moneda contra el dólar, y es una de las pocas monedas fuertes en este año, pero igual su economía ha sentido el peso de estas medidas, y con los ya sabidos cortes de suministro del gas de Rusia hacia Europa, se ha acusado a Putin de utilizar la energía como arma de guerra para presionar una posible negociación del conflicto, y que la Unión Europea lleve a Ucrania a este escenario, ya que en lo militar Rusia no logró su objetivo. Acceder a esto sería bastante peligroso para la democracia europea, pues daría a Putin el derecho de continuar con este chantaje, y esto lo saben muy bien los países que comparten su frontera con Rusia. Pasemos a nuestra última news. 5. Presentación de las cifras del PIB en los Estados Unidos.
El día 30 de noviembre se presentaron las cifras del crecimiento del PIB de Estados Unidos para el 3Q de este año. Este dato es supremamente relevante porque nos revela la salud de la economía para saber si las transacciones que se presentan dentro de la misma están creciendo o decreciendo. Para esta oportunidad tuvimos un resultado de más 2.9% de crecimiento. Este es el segundo estimado. El dato final se publicará el 22 de diciembre. Se publican dos estimados y un tercer dato final por lo dispendioso de calcular este número por la complejidad de la economía y la cantidad de transacciones y movimientos que se presentan. A propósito de la publicación de los datos del PIB, Goldman Sachs estima que para los 1Q y 2Q de 2023 podríamos tener una contracción en la economía. También recordemos que cuando se presentan 2 trimestres consecutivos a la baja o de decrecimiento, se considera que es una recesión técnica. Todo lo espera el mercado en virtud de que en la situación actual una cura para la alta inflación podría ser justamente una recesión, ya que ayudaría a enfriar la economía y reducir el recalentamiento en los precios. Se espera una recesión leve, por supuesto.